La mañana en que mi nuera me dio 2 opciones, toda la casa se sentía mal. No ruidosa. No enfadada. Solo, mal. Como si el aire se hubiera apretado durante la noche. Ella se paró frente a mí con esa calma extraña en su rostro, la clase de calma que te revuelve el estómago, porque sabes que algo filoso se esconde detrás. Dijo mi nombre suavemente. Eve, tenemos que hablar. Mis dedos todavía estaban envueltos alrededor de la taza de té caliente que acababa de hacer. El vapor rozaba mi cara, casi protegiéndome. Ojalá lo hubiera hecho. Porque las palabras que dijo después no solo dolieron. Me cortaron de una manera que aún no puedo describir completamente. No respondí de inmediato. No podía. Mi mente se congeló, mi corazón quedó en silencio, y antes de que pudiera siquiera respirar. Otra cosa pasó. Algo que ninguno de nosotros esperaba. Y ahí, mis queridos oyentes, es donde realmente comienza mi historia. Mi nombre es Abuela Evele, aunque todos aquí me llaman Abuelita Eve. Gracias por estar aquí y escuchar mi historia real. Si eres nueva o nuevo, por favor suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde estás mirando. Y si tienes tu propia historia, compártela. A veces una historia pequeña puede salvar el corazón de alguien más. Vine a los Estados Unidos hace muchos años, siguiendo a mi hijo Mateo. Él siempre fue un niño callado y decidido, de esos que guardan los miedos por dentro pero mantienen los sueños vivos. Una vez me dijo: Mamá, algún día te compraré una casita para que nunca tengas que preocuparte. Yo siempre me reía y decía lo mismo. Ay, mijo, todo lo que necesito es tu felicidad. Y él lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Estudió, trabajó turnos dobles, ahorró cada dólar hasta que pudo respirar. Y luego trajo a Arina a casa. Una muchacha encantadora a primera vista, ojos café suaves, manos delicadas y una sonrisa que se sentía lo bastante cálida para espantar el invierno. Yo veía cómo Mateo la miraba. Veía cómo ella lo miraba a él. Al principio, ella era amable. Atenta. Agradecida. Cuando se casaron, me pidieron que me quedara, solo por un tiempito, hasta que encontrara algo más, hasta que me estableciera. Pero la vida, la vida mueve los muebles sin pedir permiso. Un año después, nació Sophie. Pequeñita, calientita, siempre buscando consuelo. Se aferraba a mi dedo como si supiera que le pertenecía. Yo cocinaba. Yo limpiaba. Me levantaba en la noche. No porque tenía que hacerlo, sino porque el amor hace que el trabajo se sienta ligero. Y luego, sin aviso, la calidez de la casa empezó a hacerse más delgada. Al principio, no era nada. Miraditas pequeñas. Suspiros pequeños. Abuelita, ella llora más cuando tú la cargas, decía Lina, aun cuando Sophie claramente se derretía en mis brazos. Oh, no tienes que cocinar tanto, aunque yo solo cocinaba para hacerles las noches más fáciles. Yo siempre respondía con amabilidad. Está bien, mija. Como tú prefieras. Pero por dentro, sentía que algo se alejaba. Algo silencioso. Algo frío. Me dije que era normal. Las nuevas mamás se cansan, se ponen celosas, se estresan. Lo ignoré. Luego llegó el bebé Leo, 2 niños menores de 4 años, y la casa se volvió un hermoso caos. Así que ayudé más. Intervine más. Cargué más. Y sin querer ocupé espacio. Una noche, mientras doblaba ropa, escuché sus voces a través de las paredes delgadas de la habitación. La voz de Lina primero. Tu mamá está tomando control de todo. No puedo respirar en mi propia casa. Mis manos se congelaron. Mateo trató de defenderme. Ella solo está ayudando. No, susurró Lina. Está en todas partes. Necesito recuperar mi espacio. Esa noche, doblé la ropa de los bebés con lágrimas cayendo silenciosamente sobre el algodón. No quería ser una carga. No quería ser una sombra. Así que me retiré. Caminé suave.
Hablé menos. Pero la distancia creció como una tormenta silenciosa. Los cafés de la mañana desaparecieron. Sus saludos se desvanecieron. A veces caminaba junto a mí como si yo fuera parte del mueble. Un día horneé un pastel de vainilla, el favorito de Mateo desde que era niño. Sus ojos brillaron cuando lo vio. Pero Lina dijo suavemente, «Estamos a dieta, ¿recuerdas?» No estaba enojada. Solo cansada. Pero la manera en que miró el pastel, se sintió como si no estuviera rechazando el pastel. Me estaba rechazando a mí. Esa noche, en mi cuartito, miré las luces de la ciudad parpadear. Me pregunté si tal vez me había quedado demasiado tiempo, si había sostenido demasiado fuerte, si había amado demasiado alto. Pero entonces escuché un golpecito. La voz de Sophie, soñolienta y dulce. «Abuelita, ¿puedes cantarme?» Y así, mi corazón volvió a pegarse. Me quedé por los niños. Por su seguridad. Por sus manitas que me buscaban sin ninguna duda. Yo no sabía que el mundo que había construido a su alrededor estaba a punto de desmoronarse. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que las dos opciones de Lina no fueron repentinas. Fueron creciendo lentamente, como una sombra siguiéndome de cuarto en cuarto. Y el momento en que finalmente las dijo en voz alta. No solo me rompió. Cambió a nuestra familia para siempre. La vida siguió. Intenté desaparecer en el fondo. Pero la distancia entre nosotras se agrandó. Algunos días Lina ni siquiera me miraba. No por odio, sino como si yo hubiera tomado una decisión en su mente, y yo simplemente aún no lo sabía. Entonces llegó esa mañana. Las mañanas en esa casa siempre comenzaban con un suave susurro. El refrigerador zumbando, los autos a lo lejos, la pequeña Sophie caminando de puntitas hacia el baño como un pajarito. Esos sonidos antes me calentaban el corazón. Pero la mañana después de que horneé el pastel. ¡Ay Dios! Algo en el aire se sentía mal. Demasiado quieto. Demasiado frío. Como si la casa misma estuviera esperando algo doloroso. Caminé en silencio hacia la cocina. El amanecer proyectaba un tenue brillo naranja sobre el mostrador, hermoso, pero pesado. Preparé mi té de la misma manera de siempre. Agua tibia. Un poquito de miel. Un chorrito de limón. Un pequeño consuelo en un mundo que de repente se sentía desconocido. Entonces escuché pasos detrás de mí. No rápidos. No normales. Lentos. Controlados. Casi ensayados. Me giré y allí estaba ella. Lina. El cabello recogido con fuerza. Sin maquillaje. Rostro calmado, ese tipo de calma que te da miedo sin que sepas por qué. No me saludó. Solo se quedó allí, con los ojos fijos, las manos entrelazadas como si estuviera reteniendo sus propias emociones. «Abuelita», dijo suavemente. «Necesitamos hablar». Esas 4 palabras. Cuando las escuchas temprano en la mañana, antes de tu primer sorbo de té. Ya sabes que el día no terminará con suavidad. Forcé una sonrisa cálida. «Sí, mija. Dime». Ella inhaló, lenta y profundamente, como si se estuviera preparando. «He estado pensando», dijo. «Y creo que es hora de que tomemos decisiones claras sobre cómo serán las cosas en esta casa». Mis dedos se apretaron alrededor de mi taza. «Está bien», susurré. «Continúa». Sus ojos no parpadearon. Ni una sola vez. «Puedes quedarte aquí, pero solo si te conviertes en la niñera de tiempo completo de los niños. Si no, necesitarás encontrar tu propio lugar. Mateo y yo necesitamos nuestro espacio». Su voz estaba calmada. Demasiado calmada. Como si hubiera practicado la frase frente al espejo. Por un momento, todo dentro de mí quedó en silencio. Mi garganta se sintió pequeña, apretada, como si alguien hubiera cerrado suavemente un puño alrededor de ella. «Entonces, ¿esas son mis opciones?», pregunté en voz baja. «Sí», respondió. «Porque ahora mismo,
estás haciendo las cosas a tu manera. Y yo necesito más control en mi hogar. Control. Esa palabra se sintió más pesada que todo lo demás que había dicho. Mi té todavía estaba tibio. Mi cuerpo no. Dentro de mí, algo se desgarró, lento, como papel viejo. No por la decisión, sino por la planificación detrás de ella. Ella había pensado en esto por días. Tal vez semanas. ¿Cuánto tiempo había estado esperando este momento? Antes de que pudiera responder, una voz repentina atravesó la habitación. ¿Mamá? Mateo. Entró, con el cabello desordenado, la camisa medio abotonada, los ojos abiertos de confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó. Lina no apartó la mirada. Solo estamos hablando de límites, dijo. Para la casa. Los ojos de Mateo se afilaron. ¿Le dijiste que se fuera? Lina dudó. Y en esa duda, la verdad quedó clara. Mateo exhaló con fuerza. Prometiste que hablaríamos de esto juntos. La tensión cortó la cocina en dos. Mateo, dije rápidamente, por favor. No hay necesidad de pelear. Pero mi hijo negó con la cabeza. Mamá, tú no tienes que irte. Y no eres una niñera. Lina cruzó los brazos. No es eso lo que quise decir. Estoy diciendo que necesitamos estructura. Rutina. Ayuda. No así, dijo Mateo firmemente. El silencio regresó, pero no el silencioso y pacífico. Yo di un paso adelante, temblando un poco. Los quiero a los dos, susurré. Haré lo que sea necesario para mantener la paz. Por primera vez, Lina bajó la mirada. Y allí, solo por un momento, vi tristeza. No enojo. Tristeza. Como si estuviera ahogándose en su propia vida. Solo necesito tiempo, dije. Para pensar. Los dos asintieron. Pero nada se sintió resuelto. Nada se sintió seguro. Esa mañana se convirtió en la primera grieta de algo mucho más grande. En ese momento, yo creía que las palabras de Lina eran la peor parte. Pero estaba equivocada. Algo más ocurrió esa misma semana. Y me empujó más cerca de una decisión para la que yo no estaba lista. Los días siguientes se sintieron irreales. La casa estaba callada, como si todos caminaran sobre vidrio fino. Lina evitaba conversaciones largas. Mateo me revisaba constantemente. Y los niños, ¡ay Dios!, los niños siempre sienten lo que los adultos fingen que no existe. Me movía con cuidado. Cocinaba comidas pequeñas. Ayudaba suavemente. Cada movimiento se sentía como caminar de puntitas por el mundo de otra persona. En la noche, me quedaba despierta pensando en casa, en mi verdadero hogar. El sol. Las calles cálidas. La vida que dejé atrás. ¿Podría regresar? ¿Debería? Pero luego imaginaba los bracitos de Sophie alrededor de mi cuello. La sonrisa brillante de Leo. Sus vocecitas diciendo, abuelita. Irme se sentía imposible. Pero quedarme bajo las condiciones de Lina se sentía como perderme a mí misma. No sabía qué decisión tomar. Pero la vida, la vida, toma decisiones por nosotros cuando dudamos demasiado. Porque una tarde cálida, mientras colgaba ropa en el patio, escuché un grito. Un grito que me partió por dentro. Abuelita. Me giré. Y mi corazón se detuvo. El pequeño Leo. Mi dulce, curioso niño. Se estaba ahogando. Una pieza de juguete atorada en su boca, su carita poniéndose roja, sus manitas arañando desesperadas su garganta. Todo dentro de mí explotó en movimiento. No pensé. No respiré. Solo corrí. Y ese momento aterrador, se convirtió en el punto de giro para toda nuestra familia. Si Lina no me hubiera acorralado con esas dos opciones tan duras, tal vez habría dudado. Tal vez me habría congelado. Pero por sus palabras. Por ese miedo a perder mi lugar en ese hogar.
Reaccioné más rápido de lo que nadie esperaba. Y lo que pasó después no solo salvó una vida. Reveló una verdad para la que ninguno de nosotros estaba preparado. El grito de Leo todavía me suena en la memoria, agudo, aterrorizado, y tan repentino que por un segundo no lo reconocí como suyo. No era un llanto de niño. Era un grito por vida. Corrí, ni siquiera recuerdo tocar el suelo, solo el sonido de mi corazón golpeando contra mis costillas. Y ahí estaba, el pequeño Leo, con las manos en la garganta, los ojos abiertos con un miedo que ningún niño debería conocer. ¡Ay, Dios mío!, se me escapó mientras lo tomaba en mis brazos. No podía respirar. Su carita pasó de rosada a roja, luego hacia ese azul aterrador que le roba años al alma de una abuela. Me miró, esos ojitos diminutos diciendo, «Ayúdame, abuelita». Unos ojos que confiaban en mí más de lo que temían a la muerte. El instinto tomó el mando. No el pensamiento. No el entrenamiento. El instinto. Lo incliné hacia adelante en mi brazo, di palmadas rápidas y fuertes en la espalda, de esas que uno reza que sean suficientes. «Vamos, mijo, por favor», mi voz estaba calmada, pero por dentro un huracán me estaba destrozando. Entonces, un pedacito de plástico salió disparado de su boca, cayendo en el césped con un pequeño clic mortal. Él inhaló. Un sonido tan doloroso pero tan hermoso que sentí que mis rodillas se doblaban. Después vino el llanto, fuerte, salvaje, vivo. SHHH. «Abuelita está aquí», susurré, aunque mis manos temblaban sin control. En ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe. Lina salió corriendo, cabello suelto, respiración rota, el miedo marcado en su rostro. «¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste?», gritó. Pero no era enojo en su voz. Era puro terror. Tomó a Leo, las manos temblando más que las mías. «Se estaba ahogando», dije suavemente. Yo solo lo ayudé. Los ojos de Lina se encontraron con los míos, y por un latido, solo uno, hubo entendimiento. No calor. No gratitud. Pero reconocimiento. Un silencioso «tú lo salvaste» flotó entre nosotras, pero ella nunca lo dijo. Mateo llegó más tarde, me abrazó, susurró. «Gracias, mamá, salvaste a mi hijo». Pero incluso esa gratitud se sintió pesada. Como si ya sintiera lo que ninguno de nosotros quería admitir. Algo había cambiado en la casa. Algo frágil. Y cuando algo frágil se quiebra, jamás vuelve a su forma original. Salvar a Leo debería haber acercado a Lina y a mí. Pero en cambio, despertó algo en ella. Un miedo. Un celo. Una sospecha. Y cuando la sospecha entra en un hogar, crece como una sombra que ninguna luz puede ahuyentar. Después de ese día, Lina no dejó a los niños solos conmigo. Ni siquiera para rellenar su café. Si yo preparaba una merienda, ella se quedaba en la entrada, con los ojos afilados. Si jugaba con ellos, se sentaba cerca, fingiendo mirar su teléfono, pero vigilando cada movimiento. Si cargaba a Leo, ella se acercaba, con la mano lista para quitármelo. Al principio, lo entendí. El miedo cambia a las madres. Pero pronto, ya no era miedo. Era control. «Abuelita, él está muy pesado para usted. No les des snacks sin preguntar. Así no hacemos las cosas aquí». Sus palabras no eran fuertes. Pero eran lo bastante frías para hacerme sentir como una extraña en la casa de mi propio hijo. Entonces, una tarde, mientras doblaba ropa, la escuché susurrando por teléfono. «No, ella no está tratando de ser mala», dijo Lina. «Pero a veces siento que ella está criando a mis hijos en vez de yo». Me quedé congelada a mitad del doblez. ¿Criándolos? No. Yo los estaba amando. Ayudando. Protegiendo. Pero para Lina, era una amenaza. Más tarde esa noche, llamó a Mateo aparte. No pude escuchar todo. Pero escuché lo suficiente. «Esta es mi casa», dijo ella. «Mis hijos.
necesito que me apoyes. Y algo dentro de mí se hundió. Cuando Mateo se acercó a mí la mañana siguiente, su voz era suave. Demasiado suave. Mamá, quizá deja que Lina se encargue más de los niños. Debes descansar. Sonreí, pero sentí que mi corazón se partía en dos. ¿Entonces soy un problema ahora? No, dijo rápido. Pero sus ojos decían la verdad. Él estaba atrapado entre nosotras. Y estaba perdiendo fuerzas. Está bien, mijo, susurré. Yo me haré a un lado. Pero en el momento en que yo me aparté, Lina se alejó aún más. Más fría. Más dura. Sospechando incluso de mi silencio. Me sentía como un fantasma en la casa que creí sería mi lugar seguro. Y cada día, una nueva parte de mí se rompía. Porque cuando a una abuela la apartan de los niños que ama, el dolor es lento, silencioso y devastador. Y esto apenas era el comienzo. Creí que las cosas no podían empeorar. Creí que el incidente de atragantamiento había sido la tormenta. Pero me equivoqué. Porque el siguiente problema no vino del peligro, sino de un pequeño malentendido. Tan pequeño que debió haber sido nada. Pero explotó en una pelea tan grande. Tan dañina. Que lo cambió todo. Y después de ese día, nada en nuestra casa volvió a ser igual. Los días después del accidente de atragantamiento fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. No el tipo de silencio pacífico. El otro tipo, el que se mete en las paredes y hace que hasta el aire se sienta pesado. Hablaba menos. Me movía más despacio. Me quedaba en mi cuarto como una invitada tratando de no molestar a nadie. Pero incluso en silencio, lo sentía, los ojos. Los de Lina. Siempre observando, aun cuando no decía nada. Una mañana temprano, antes de que saliera el sol, fui a la cocina. Cocinar siempre me hacía sentir útil, humana. Rompí unos huevos en la sartén, el suave chisporroteo llenando el cuarto silencioso. Entonces escuché sus pasos. Abuelita, dijo, con la voz suave pero afilada por debajo. No tenía que cocinar. Di una pequeña sonrisa. Lo sé, mija. Solo pensé. Yo ya tenía planeado otro desayuno. Las palabras no dolieron por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Alcancé para apagar la estufa. Pero ella me detuvo. No, está bien. Se lo comerán. Solo que, la próxima vez, por favor pregunte. Su tono era educado. Sus ojos no. Asentí. Claro, mija. La vi alejarse, pero su incomodidad se quedó atrás como una sombra. Ese fue el inicio de las pequeñas correcciones. Si lavaba los trastes, yo hago eso. Si doblaba la ropa, me gusta hacerlo de cierta manera. Si cargaba a Leo, ella se acercaba, tensa, esperando que algo saliera mal. Nunca gritó. Nunca se mostró enojada. Pero no le hacía falta. Lo pequeño de su voz, eso era suficiente. Aún así, me mantuve tranquila. Recé más. Esperando a que digas algo de lo que has estado huyendo. Me movía más lento por la casa. No por la edad. Sino porque cada rincón cargaba un recuerdo que no estaba lista para enfrentar. Cada paso se sentía como un recordatorio de que este hogar, quizá ya no sería mío por mucho más tiempo. Daniel intentaba sonreír cuando nos cruzábamos. Pero su sonrisa se quedaba atrapada en sus mejillas, nunca llegaba a sus ojos. Parecía un hombre parado en medio de un puente. Aterrado de elegir un lado. Isabella, en cambio, se mantenía calmada. Demasiado calmada. Su rostro seguía firme, educado, inescrutable. Como si hubiese construido una pared de la noche a la mañana y ahora viviera detrás de ella. Una mañana, preparé panqueques para los niños. Mateito aplaudió tan fuerte que casi se me cayó la espátula de la mano. Abu, panqueques. Lucía abrazó mi cintura y susurró.
Me encanta cuando tú cocinas. Su pequeño cariño calentó una parte de mí que pensé que ya estaba congelada. Pero debajo de ese calor, un dolor latía en silencio. Porque podía sentir la verdad. Estos momentos se estaban acabando. Después del desayuno, Isabella se quedó en la barra revisando su teléfono. Su rostro relajado, pero sus ojos, distantes. Como si estuviera aquí, pero no con nosotros. Me acerqué con cuidado. Isabella, dije suavemente, ¿podemos hablar más tarde hoy? Ella levantó la mirada, asintió. Sí, claro. Después del almuerzo. Su calma me inquietó más que cualquier enojo. Se sentía ensayada. Me moví para lavar los trastes, pero antes de abrir la llave, dijo en voz baja. No tienes que hacer eso hoy. Yo me encargo. Me quedé congelada. Su tono era amable, pero final. Como una cortina bajándose en un escenario donde había estado parada por años. Bueno, gracias, dije suavemente. Su expresión se suavizó por un segundo, y luego desapareció. Al mediodía, ocurrió algo para lo que no estaba preparada. Lucía corrió a mi cuarto, sus pequeños pasos desesperados. Abu, susurró, con los ojos grandes, ¿te vas a ir? El aire se me fue del pecho. Mi cielo, ¿por qué preguntas eso? Ella se retorció los dedos, evitando mi mirada. Escuché a mamá en el teléfono. Dijo. Por fin podremos tener nuestra propia rutina. Ah. Aunque los niños finjan jugar, escuchan todo. Le besé la frente. No me voy hoy, mi amor. Y cuando me vaya, siempre te voy a querer. Sus labios temblaron. ¿Puedo ir contigo? Ay, esa pregunta. Me quebró algo por dentro. La abracé fuerte, sintiendo sus bracitos envolver mi cuello. Como si creyera que podía mantenerme aquí para siempre. No, cariño, susurré. Tú perteneces con tu mamá y tu papá. Ella no dijo nada, solo me abrazó más fuerte. Después, salí al pequeño jardín afuera. Daniel y yo lo habíamos plantado hace años. Los tomates, la albahaca, las tercas plantitas de chile. Sentían como pedacitos de una vida que construimos juntos. Me arrodillé y toqué una hoja, dejando que la tierra me anclara. Por un momento, olvidé la pesadez. Solo el sol, la tierra, y la honesta quietud de las cosas que crecen. Entonces sentí que alguien me observaba. Isabella estaba cerca del porche, dudando. Casi, como si no supiera si tenía permiso para acercarse a mí. ¿Quieres ayuda?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No, mi hija. La jardinería me aclara la mente. Ella se sentó en el escalón del porche, mirándome. Había tensión en su voz cuando finalmente habló. He estado pensando, no quiero que te sientas no querida aquí. Sus palabras eran suaves, pero peligrosas. Como si intentara reescribir algo que ya había ocurrido. Tú me diste una elección, dije con cuidado. Y las elecciones siempre revelan la verdad detrás de ellas. Ella tragó saliva. Solo siento que todo es demasiado últimamente. El trabajo, los niños, la casa. Daniel. La maternidad puede ser pesada, pero algo en su tono no sonaba a cansancio. Sonaba a culpa o a miedo. No quise lastimarte, susurró. Lo sé, dije suavemente. Solo estoy aprendiendo a aceptar las cosas que no puedo cambiar. Ella me miró entonces, de verdad me miró. Sus ojos estaban inseguros, casi temblando. ¿Todavía te quieres ir?, preguntó. Su voz llevaba un miedo quieto. El tipo que aparece solo cuando el corazón finalmente entiende lo que podría perder. Respiré hondo. Creo que sí lo necesito. Ella cerró los ojos. No peleó. No me robó. Eso me asustó más que cualquier enojo. Pero lo que hizo Isabella después. Algo que nunca había hecho antes. Algo que debió haber estado escondiendo por semanas. Lo cambió todo. Reveló una verdad que yo había estado demasiado ciega
o demasiado confiada, para ver. Esa misma tarde, Daniel llegó a casa temprano. Caminó directo a mi cuarto, todavía con la camisa del trabajo puesta. Como si no pudiera esperar ni un segundo más. Ma, dijo suavemente, sentándose a mi lado. Isabella habló conmigo. Asentí. Sabía que lo haría. Él exhaló profundamente, frotándose la frente. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no le dijiste que no? Puse mi mano sobre la suya. La paz es más importante que el orgullo, mi hijo. Él negó con la cabeza. No. No, ma. No entiendes. Siento que te fallé. No lo hiciste, susurré. Estás atrapado entre dos personas que amas. Eso nunca es fácil. Miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa. Ma, si te vas, los niños se van a romper. Y creo que yo también. Mi corazón se apretó. Sí. Lo sé. Entonces susurró algo que me hizo detener el aliento. Ma, hay algo que necesitas saber. Su voz tembló. Algo sobre Isabella. Algo que debería haberte dicho antes. Pero no lo hice. Mis manos se enfriaron. Daniel, ¿qué es? Él dudó. Miró hacia la puerta. Y bajó la voz hasta casi nada. Es sobre por qué ha estado actuando así. No es lo que piensas. Las palabras de Daniel quedaron colgadas en el aire, pesadas e inmóviles. Como una nube de invierno que se niega a moverse aunque el viento la empuje. Aún no me miraba. Eso, por sí solo, me asustó más que cualquier cosa que pudiera decir. Me acerqué, en silencio, y me senté junto a él. A veces el silencio le da valor a la gente. A veces les da permiso para finalmente romperse. Después de un largo y tembloroso suspiro, él susurró. Ma, hay algo que Isabella no te ha contado. Mi corazón se apretó. Su tono no era de enojo, era de miedo. Miedo de la verdad. Miedo de cómo podría reaccionar yo. Miedo de que quizá ya fuera demasiado tarde. Mantuve mi voz firme. Dime, mi hijo, ¿qué pasó? Él se frotó los ojos con el dorso de la mano, como un niño tratando de no llorar. Ella no ha sido ella misma por meses, dijo. Hay algo que ha estado escondiendo, de ti, de mí, de todos. Sentí que el aire se me atoraba en el pecho. ¿Escondiendo? ¿Por qué? Tragó fuerte. Porque le diagnosticaron depresión posparto severa. El mundo pareció detenerse. El reloj en la pared siguió marcando. Pero por un momento, yo no podía escucharlo. Mis dedos se cerraron alrededor de la manta. ¿Por qué nadie me dijo? Susurré. Daniel negó con la cabeza, sin saber qué hacer. Ella me rogó que no lo hiciera. Dijo que no quería que pensaras que era débil. ¿Débil? Si tan solo supiera cuán fuerte era, aún en su quebranto. Sentí algo pesado acomodarse en mi pecho. No enojo. No culpa. Solo comprensión, que había llegado demasiado tarde. ¿Está recibiendo ayuda? Pregunté suavemente. Él dudó. Sí, pero evita las citas. Algunos días rechaza la medicina. Se culpa de todo. Del llanto. Del desorden. De los días largos. De las noches más duras. De todo. Cerré los ojos mientras la culpa me ardía bajo las costillas. Todos esos momentos que interpreté como frialdad. Distancia. Molestia. No. Eran los síntomas de un corazón que se estaba ahogando en silencio. Ella siente que la comparan contigo, añadió Daniel, con la voz quebrándose. Siente que tú haces todo mejor. Que siempre está fallando. Negué con la cabeza, las lágrimas subiendo. Eso nunca fue lo que yo quise. Lo sé, susurró. Pero ella no. Se veía tan cansado. Como un hombre partido en dos. Como alguien cargando el peso de todos, menos el suyo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó finalmente. Puse mi mano en su hombro. Voy a hablar con ella.
Suave. De corazón a corazón. Debí hacerlo antes. Él se levantó y me abrazó. Un abrazo largo, desesperado, lleno de gratitud y miedo a partes iguales. Todo va a estar bien, susurré, aunque muy dentro de mí, no estaba segura. Encontré a Isabella en la sala. No estaba gritando. No estaba fría. No estaba distante. Estaba quebrándose en silencio. Sus hombros temblaron. Sus manos le cubrieron la cara. Su respiración venía en pequeños jadeos dolorosos, el tipo de llanto que alguien intenta tragar. Di un paso más cerca. ¿Isabella? Ella dio un salto, limpiándose las mejillas rápidamente. Ay, estoy bien. Estoy, solo cansada. Su voz se quebró en la última palabra. No estás bien, dije suavemente. No estás bien. Ella apartó la mirada. Pero cuando finalmente sus ojos se encontraron con los míos, vi todo lo que Daniel describió. Miedo. Vergüenza. Soledad. Agotamiento. El tipo de cansancio que vive en los huesos. Me senté a su lado y tomé su mano temblorosa. Daniel me dijo, susurré. Ella se congeló. Todo su cuerpo se tensó. Luego, lentamente, se rompió. Las lágrimas salieron rápido, descontroladas, silenciosas, dolorosas. No quería que pensaras que soy una mala madre, exhaló. ¡Ay, esa herida! Yo la conocía demasiado bien. La tomé entre mis brazos. No eres una mala madre. Eres una madre herida. Y las madres heridas necesitan ayuda, no juicio. Ella lloró más fuerte, hundiéndose en el abrazo como alguien que había estado conteniendo la respiración por meses. Debiste haberme dicho, mi hija, susurré. Yo habría caminado contigo. Paso a paso. Asintió débilmente. Tenía miedo. Lo sé, dije. Lo sé. Su respiración se calmó. Sus hombros se aflojaron. Por primera vez en meses. Dejó que alguien cargara el peso con ella. Pero entonces Isabella levantó la cabeza. Ojos rojos, voz temblorosa. Y me dijo algo que nunca esperé. Algo más oscuro, más profundo y mucho más peligroso que la depresión sola. Una confesión que me heló la sangre. Una confesión que me hizo comprender. Ella no solo se estaba ahogando. Casi había hundido a toda la familia con ella. Las lágrimas de Isabella se fueron deteniendo, pero su respiración. Esa permanecía inestable, frágil, como alguien que intenta no romperse otra vez. Se limpió la cara con la manga, fingiendo ser fuerte. Pero la tristeza deja huellas en los ojos. Aunque las lágrimas paran, el dolor se queda. No la apresuré. Solo sostuve su mano suavemente, el primer espacio seguro que había sentido en mucho, mucho tiempo. Finalmente, susurró. Hay más, algo que no le he dicho a nadie. Su voz era tan suave que apenas existía. Pero el miedo dentro de ella llenó todo el cuarto. Mi corazón se apretó. Aquí estoy, mi hija. Dime. Ella miró su regazo, retorciendo los dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Luego, casi inaudible. Casi me fui. Un escalofrío me recorrió. ¿A dónde?, pregunté con cuidado. Ella negó con la cabeza, las lágrimas subiendo otra vez. No, quiero decir dejar todo. Dejar la vida. Dejar a ellos. El cuarto se congeló. Mi respiración se detuvo. El mundo de pronto se sintió demasiado quieto, demasiado silencioso. Oh no. Isabella, susurré, tocando suavemente su rostro. Ella se quebró, lágrimas cayendo otra vez, su voz temblando como vidrio. Pensé que todos estarían mejor sin mí. Me sentía vacía, como si me estuviera desvaneciendo dentro de mi propio cuerpo. Dios mío. Una batalla que luchó en silencio. Una guerra que nadie más vio. Un dolor escondido detrás de sonrisas cansadas. La rodeé con mis brazos.
Se derritió contra mí, llorando con el sonido de alguien que finalmente deja respirar un secreto. No estás sola, susurré. ¿Me oyes? Ni ahora. Ni nunca. Ella sorbió. No quería decepcionarte. Negué con la cabeza. Caer no te convierte en una decepción, mi amor. Caer significa que eres humana. Y los humanos necesitan manos que los levanten. Apoyó su cabeza en mi hombro, agotada, pequeña, pero finalmente honesta. Después de un momento continuó. Sentía que no era suficiente para los niños. Estaban más calmados contigo, más felices contigo. Sentía que estaba fallando. Puse mi mano sobre la suya. El amor no es una competencia. Los niños aman a muchas personas. Pero tú eres su madre. Nadie puede reemplazar eso. Ni siquiera yo. Una sonrisa débil, rota, tocó sus labios. Cuando te pedí que eligieras, niñera oírte, no estaba enojada, susurró. Estaba asustada. Mi corazón se apretó. ¿Asustada de qué, mi niña? Su voz se quebró. De que tú fueras mejor que yo. De que Daniel dependiera más de ti. De que mis hijos te amaran más. De que yo estaba desapareciendo en mi propia casa. Tanto miedo dentro de una mujer tan joven. Ella negó con la cabeza. Yo escondí todo. No quería verme loca. Ni débil. La entendía demasiado bien. La historia se repite en maneras silenciosas. Daniel me dice que descanse, continuó suavemente. Pero cuando descanso, me siento culpable. Y cuando no descanso, me siento abrumada. Nada se siente bien. Eso, susurré, es lo que hace la depresión. Miente. Roba. Lo retuerce todo. Ella me miró con ojos cansados, suplicantes. ¿Cómo lo arreglo? No lo arreglas, dije. Sanas. Poco a poco. Y nos dejas ayudarte. Tomó un respiro tembloroso. No quiero perder a mi familia. No la vas a perder, prometí. No estás perdiendo a nadie. Se relajó un poco, una paz frágil posándose sobre sus hombros. Pero aún mientras descansaba contra mí, lo sentí. Una tensión todavía dentro de ella. Una verdad que no había dicho. Sus ojos se desviaron. Sus dedos apretaron su manga. Abu, susurró. Hay algo más. Un silencio pesado, inquietante, se instaló entre nosotras. ¿Qué es, mi hija? Pregunté. Tragó duro. Es sobre Daniel. Mi corazón tropezó. ¿Daniel? Ella asintió lentamente, el miedo brillando detrás de sus ojos. Ha estado actuando extraño. Distante. Secreto. Y no sé si es por mí, o porque está escondiendo algo. Un temor silencioso se deslizó en mi pecho. ¿Qué tipo de secreto? Pregunté, con la voz apenas audible. Ella me miró. No con ira. Sino con dolor. Con una verdad que había cargado sola por demasiado tiempo. Creo, susurró, que nos ha estado mintiendo a las dos. Sus palabras seguían resonando en mi mente mientras yo me sentaba sola en la sala. La casa estaba silenciosa, inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que presiona contra tu pecho y hace cada pensamiento más fuerte. Repetí todo, los miedos de Isabella, la confesión anterior de Daniel, la pequeña tensión creciendo como una tormenta escondida detrás de puertas cerradas. Había pensado que la lucha era solo entre Isabella y yo. Pero ahora sentía los bordes de algo más grande, algo más oscuro. Un suave clic. La puerta principal se abrió. Daniel entró. Su corbata colgaba suelta. Los hombros caídos. Los ojos distantes. No me vio al principio, y cuando lo hizo, dio un salto. Daniel, dije, calmada pero firme. Él se giró hacia mí. Ma, ¿qué haces despierta? Señalé el sofá. Siéntate. Necesitamos hablar. Vaciló,
Solo un instante, pero suficiente para demostrar que había algo pesado dentro de él. Luego se sentó, las manos inquietas, la mandíbula tensa. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. Me incliné ligeramente. Necesito preguntarte sobre Isabella y sobre ti. Quedó paralizado. El aire pareció espesarse. ¿Qué está pasando, Daniel?, susurré. Dime la verdad. Él se frotó la frente, exhalando con dificultad. Estoy cansado. El trabajo ha sido un infierno. He estado tratando de mantener todo junto. ¿Por eso has estado escondiendo tu teléfono?, pregunté suavemente. El cuarto quedó en silencio. Sin negaciones. Sin excusas. Solo quietud. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Daniel, mírame. Lentamente, dolorosamente, lo hizo. Y lo vi, culpa. Culpa profunda, cruda. Su voz se quebró. La arruiné. Cerré los ojos un segundo, estabilizándome. No enojo. No juicio. Solo fuerza. Cuando empezó, pregunté en voz baja. Sus hombros se derrumbaron. Hace unos meses. Yo pensé que podía arreglarlo antes de que alguien se diera cuenta. ¿Arreglar qué?, insistí. Sus manos cubrieron su rostro. Una exhalación larga, temblorosa. Es dinero, susurró. La palabra cayó en el cuarto como una bomba silenciosa. Dinero. Lo que construye hogares. Lo que puede destruirlos más rápido que cualquier pelea o traición. Me mantuve calmada, escondiendo el golpe en mi pecho. ¿Qué hiciste, mi hijo? Yo, perdí casi todos nuestros ahorros, admitió, la voz quebrándose. Tratando de cubrir un error en el trabajo. Perdidos. Sentí como el aire me abandonaba. Nuestra red de seguridad. Nuestro futuro. La estabilidad de la casa, los niños, la familia, desaparecida. Daniel, exhalé. Él negó con la cabeza. No podía decirle a Isabella. Ella ya se está hundiendo. Pensé que podía arreglarlo solo, pero ahora es peor. Mucho peor. Una pausa. Luego las palabras que me helaron la sangre. Si esto no se soluciona pronto, podríamos perder la casa. Me quedé inmóvil. Perder la casa. Las paredes donde dormían mis nietos, donde Isabella lloraba, donde vivía cada momento silencioso de amor. Oh. Dios mío, susurré. Daniel se desplomó hacia adelante, codos sobre las rodillas, manos cubriéndose la cara, sollozos silenciosos sacudiendo su cuerpo. Lo siento, fallé a todos. Fallé a mi familia. Te fallé. A ti. Me moví a su lado, un brazo sobre sus hombros. No, dije suavemente. No eres un fracaso. Cometiste un error y lo cargaste solo. Él lloró más fuerte. No sabía qué más hacer. Lo mantuve firme. Cálido. Seguro. Escúchame. Encontraremos una solución. Juntos. Como familia. Pero muy dentro de mí, ya sabía la verdad. La tormenta no era solo la depresión de Isabella. No era mi presencia en la casa. La verdadera tormenta. La que amenazaba todo lo que amábamos. Había sido el secreto de Daniel desde el principio. Y no era pequeña. Estaba a punto de tocarlo todo, los corazones, el hogar y la confianza, a menos que actuáramos rápido. La mañana llegó silenciosa, demasiado silenciosa. El tipo de silencio que presiona contra tu pecho, como si la propia casa contuviera la respiración. Me desperté antes que todos, como siempre. Mis huesos dolían, mi corazón pesaba, y mi mente se negaba a descansar. Durante la última semana, Mateo y Sofía habían estado distantes. Ya no corrían hacia mis brazos gritando, «Abuela». Ya no había abrazos aferrados. Solo miradas calladas y educadas que decían más que cualquier palabra. Una abuela conoce el lenguaje del silencio.
y su silencio me rompía el corazón. Fui a la cocina, tratando de mantener la normalidad viva. Corté fruta, calenté tortillas, volteé las pequeñas panquecas que les encantaban. Mis manos se movían lento. Mi pecho estaba apretado. Podía sentirlo, algo venía. Algo para lo que no estaba lista. Cuando los niños por fin aparecieron, los saludé suavemente, con cuidado. Una pequeña sonrisa. Lo suficiente para decir, aquí estoy, cariño. Pero apenas me miraron. Se susurraron cosas entre ellos, se apartaron de mi camino. Ni siquiera Sofía pidió sus trencitas de abuela. Una piedra se asentó en mi pecho. Algo profundo. Algo pesado. Después del desayuno, fui a doblar la ropa. Mis manos se detuvieron sobre la pequeña camiseta rosa de Sofía. La presioné contra mi pecho. Cerré los ojos. Dios mío, ayúdame a entender. Dime qué se supone que haga ahora. No llegó ninguna respuesta. Solo el suave zumbido de la lavadora, como un corazón viejo y cansado. Horas más tarde, la casa se volvió más ruidosa. Voces. Tensas, preocupadas, hirviendo. Rosa y mi hijo. Discutiendo, en voz baja, como un trueno rodando bajo un cielo aparentemente tranquilo. Me quedé en mi cuarto. Silenciosa. Invisible. Sin querer agregar más tormenta. Entonces, un golpecito suave. Tierno. Vacilante. Casi asustado. Sofía. Mi niña, abrazando su cuaderno de dibujos contra su pecho. Sus ojos rojos, labios temblando. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Me arrodillé, con cuidado de no asustarla. Claro, mi amor. Siempre. Entró, cerró la puerta detrás de ella, abrazó su cuaderno como un escudo. Y entonces susurró palabras que congelaron mi sangre. Mami dijo, que tú no nos quieres. Mami dijo que te quieres ir. El mundo pareció detenerse. Me senté a su lado, acariciando suavemente su cabello. No, mi niña, no. Eso no es verdad. Yo te quiero más que a nada. Su vocecita se quebró. Pero mami dijo que tú solo te quedas por el dinero de Daddy. Una tristeza que nunca había conocido ardió en mi pecho. ¿De verdad dijo eso?, pregunté suavemente. Sofía asintió. No quiero que te vayas, abuela. La abracé. La sostuve fuerte. Le susurré, nunca me iría sin despedirme. Tú y Mateo, ustedes son parte de mi corazón. Ella lloró en mi hombro. Le acaricié el cabello, le susurré palabras de calma, igual que mi mamá me calmaba a mí. Pero por dentro, mi corazón se desmoronaba. Rosa no solo había intentado controlarme. Había vuelto a los niños en mi contra. Y eso cortaba más profundo que cualquier insulto. Pero las palabras de Sofía no fueron nada comparadas con lo que escuché esa noche. Palabras que me hicieron entender que mi lugar en esa casa estaba terminando, quisiera o no. Y lo peor, ellos no sabían que yo estaba escuchando. Más tarde, me senté al borde de mi cama, tratando de calmar mis manos temblorosas. La respiración superficial. El corazón pesado. Yo había sobrevivido pérdidas, pobreza, desamor, pero esto. Que las personas que amas te vean como una carga, de ese dolor se mete en los huesos. La cena terminó, todos en la sala, y yo me quedé en la cocina. Lavando platos. Silenciosa. Pero las palabras viajaron por el pasillo. La voz afilada de Rosa. Te digo, Diego, esto no está funcionando. Ella está envejeciendo. Se está ralentizando. Ya no puedo depender de ella. La respuesta calmada de Diego. Rosa, es mi mamá. Ella está haciendo lo mejor que puede. Rosa resopló. Pues su mejor no es suficiente. Los niños ni siquiera la quieren cerca. Ella los incomoda. Me quedé congelada. El agua tibia se sintió como hielo en mis manos.
Diego susurró suavemente. Eso no es cierto. Los niños la quieren. Las siguientes palabras de Rosa, una puñalada en la oscuridad. O se convierte en la niñera que necesito, o se va. Esta es mi casa. Mis reglas. Mi corazón cayó. Mañana. Mañana hablarían conmigo. Me sentarían como una niña. Decidirían. ¿Qué hacer conmigo? Susurré en el silencio. Dios mío, dame fuerzas. Terminé de lavar los platos. Cada movimiento pesado. Cada respiración cargada de años de cansancio. Esa noche, con la luz de la luna entrando suavemente a mi cuarto, susurré. Esta casa antes era hogar, ahora se siente como un lugar donde nadie me quiere. Y aún así, dentro de ese dolor, algo más creció. Una semilla. Pequeña. Silenciosa. Firme. Una voz susurró. Quizás, es tiempo de elegirte a ti misma. No sabía qué traería el mañana. No sabía qué me dirían. No sabía cuánto más podía soportar. Pero una cosa sí sabía. Esta vez, mi decisión no nacería del miedo. Nacería del amor. Amor por mis nietos. Amor por mí misma. Porque a veces, alejarse no es debilidad. Es el comienzo de la sanación. La mañana llegó despacio, casi tímida, como si supiera que el día sería difícil. Me desperté antes que el sol, con los ojos ya abiertos, el corazón ya pesado. Me senté al borde de la cama, sintiendo el piso frío bajo mis pies. Recé en voz baja. Dios, quédate conmigo hoy. Escuché la casa despertando. Pasos suaves. Voces bajas. Tazas chocando en la cocina. Todo sonaba normal, pero nada se sentía normal. Porque hoy iban a hablar conmigo. Hoy escucharía las palabras que habían preparado. Palabras que decidirían mi lugar en esta casa, en esta familia. Me peiné, me até el cabello y elegí el suéter suave que a Sofía siempre le hacía decir que yo me veía, suavecita. Quería verme calmada. Fuerte. Por dentro, estaba temblando. Cuando abrí la puerta, mi hijo estaba esperando. Cansado. Más viejo de lo que debería verse. Sus ojos se suavizaron cuando se encontraron con los míos. Mamá, ¿podemos hablar? Asentí suavemente. Mi estómago se retorció. Caminamos hacia la sala. Rosa ya estaba allí, sentada derecha, con las manos cruzadas, como si estuviera en una reunión de negocios. Los niños estaban en su cuarto, sin saber que hoy sería un punto de quiebre. Me senté despacio. Las manos entrelazadas en mi regazo. El corazón golpeando como un tambor cansado. Mi hijo carraspeó. Mamá, las cosas han sido difíciles últimamente. Rosa añadió, rápida y cortante. Necesitamos hacer cambios. Para el bien de todos. Escuché. Calma. Silencio. Como el mar antes de una tormenta. Ella se inclinó hacia adelante. Así que, seré directa. Necesitamos estructura. Necesitamos apoyo con los niños. Y si quieres quedarte, tienes que comprometerte de tiempo completo. Sin confusiones. Sin excusas. Un trabajo. No un hogar. No amor. Un trabajo. Los ojos de mi hijo estaban tristes. Mamá, solo estamos tratando de que todo funcione. Inhalé. Exhalé. Controlé. Dime qué significa eso. Sus palabras fueron firmes, finales. Significa que cuidas a los niños todos los días. De la mañana a la noche. Cocinar, limpiar, tareas. Todo. Como una niñera. Si no, quizás es mejor que encuentres otro lugar donde quedarte. Otro lugar. Como si los hogares crecieran en árboles. Como si los corazones pudieran moverse como equipaje. Miré a mi hijo, buscando una señal. Una protesta. Un, no, mamá,
Eso no es justo. Pero bajó la mirada. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. No fuerte. No dramático. Solo un crujido suave, triste. Como una rama cansada que finalmente cede tras demasiados inviernos. Entrelacé mis manos con calma. Ya veo. Rosa se enderezó, creyendo que había ganado. Pero no sabían. Todavía no. Que yo ya había decidido. Que anoche susurré una oración pidiendo valor. Y lo encontré. Porque a veces, la vida espera un momento silencioso y doloroso. Para hacerte ver que quedarte ya no es amor. Y que irte ya no es debilidad. Y lo que dije después, lo cambió todo. Me senté más recta. Sentí una paz extraña descansar sobre mis hombros. Una paz que no venía de ellos. Venía de saber mi valor. Los amo a los dos. Y amo a los niños más de lo que pueden imaginar. Pero ya no puedo vivir aquí así. Mi hijo parpadeó, confundido. Mamá, ¿qué estás diciendo? Primero miré a Rosa. No soy tu niñera. I am not your nanny. Soy la abuela de tus hijos. Vine aquí por amor, no para que me usen. Su mandíbula se tensó. Silencio. Continué. Y si la única manera de quedarme es convertirme en su trabajadora de tiempo completo, entonces no puedo quedarme. Mi hijo negó despacio con la cabeza. Mamá, espera. Le levanté la mano suavemente. Mi hijo, he entregado toda mi vida a mi familia. He amado, servido, cocinado, cuidado. Pero ahora, estoy vieja. Me duelen las rodillas. Me duele la espalda. Me duele el corazón. Y no puedo dar lo que me están pidiendo. Silencio. Pesado. Largo. Hasta la casa pareció contener el aliento. Entonces Rosa habló, casi fría. ¿Entonces, estás eligiendo irte? La miré, tranquila, firme. No. Tú tomaste esa decisión por mí. Mi hijo se levantó. Mamá, ¿podemos arreglar algo? Tosé su brazo suavemente. No, mi amor. Si me quedo, la tensión crecerá. Los niños ya lo sienten. Sofía lloró ayer porque pensó que no la quería. Eso no es un hogar. Ni para ellos. Ni para mí. Sus ojos se enrojecieron. Abrió la boca, pero no encontró palabras. Eso tiene la valentía silenciosa. Hace que los demás se den cuenta de que su ruido nunca fue fuerza. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron como siempre. Pero mi corazón se mantuvo erguido. Empacaré algunas cosas. No todo. Solo lo que necesito. Rosa se vio confundida. ¿A dónde vas a ir? Sonreí. Pequeña. Cansada. Con conocimiento. No se preocupen. Dios siempre abre una puerta. God always pensador. Porque cuando un corazón se va de un lugar que duele, camina hacia un lugar más suave. La tarde pasó doblando ropa, en silencio. Los niños entraron. Sofía susurró. Abuela, ¿te vas? Los abracé. No me voy de ustedes. Me voy de la tristeza. Eso es diferente. Lloraron. Nos abrazamos. Largo. Silencioso. Seguro. Esa noche, salí con una pequeña maleta. Suficiente para un nuevo comienzo. Suficiente para recordarme, merezco paz. El aire afuera estaba fresco. Refrescante. Casi como libertad. Susurré al cielo nocturno. Gracias, Dios, por darme la fuerza de elegirme a mí misma. Y mientras me alejaba, no me sentí débil. No me sentí perdida. Me sentí renacida. Porque a veces lo más valiente que una abuela puede hacer es soltar un lugar donde su amor es tratado como trabajo. Y caminar hacia la vida que merece.
Y así cambió mi historia. No con ira. No con gritos. Sino con valor silencioso. Un valor que toda mujer lleva dentro de sí. Incluso cuando el mundo lo olvida.